Corrosión. ¿Por qué se produce este fenómeno que afecta a las estructuras metálicas? Primero vamos a conocer sus efectos y hagámoslo para iniciar a nivel doméstico. Aquí tenemos un tanque de almacenamiento de agua severamente corroído. Este es un portón metálico de una empresa y ya vemos el estado en que se encuentra. Aquí en San José de Costa Rica podemos apreciar el óxido que cae de una reja metálica sobre una pared recién pintada con este efecto. Y algo similar en Panamá, donde la cerca metálica no sabemos si es una casa o una fábrica, produce un efecto muy similar. Y vamos al campo industrial, donde los costos de la corrosión son sumamente elevados. Aquí estamos en Venezuela. Hay una planta petroquímica muy grande donde esta tubería estaba ubicada al lado del mar. Probablemente ya no existe la tubería. Esta fotografía tiene muchos años. Y vamos a Ecuador. Esto es en una planta ubicada cerca de la capital, y vemos como las tuberías están muy bien pintadas, pero la válvula ya está sufriendo la acción del medio ambiente. Trasladémonos a Centroamérica. En Guatemala hay dos pequeñas refinerías en medio de la selva, zona muy húmeda y muy lluviosa. Hace unos años atrás cambió de propietario, pasó de una empresa petrolera a otra, y la empresa que la compró decidió mejorar mucho el estado de las tuberías y de los tanques, y aquí estamos inspeccionando toda la infraestructura para definir un plan de mantenimiento. Este es un patio de tanques que ya no existe. Estaba junto a la costa caribeña en Venezuela, muy cerca además de una planta petroquímica, de modo que recibía el aire cargado de salitre del mar y por otro lado los vapores de ácido sulfúrico provenientes de la planta petroquímica. Este es el estado en que estaban los techos. Por supuesto, esto ya desapareció. Y aquí tenemos un tanque recién pintado, al cual le volvieron a colocar los pernos oxidados. Esto no es una obra de arte moderno, es un error operativo simplemente. Hablemos de los muelles marinos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la corrosión no solo afecta a las bases metálicas, también a la estructura de hormigón o concreto, en donde el acero de refuerzo del concreto que está en el interior, si no tiene una cubierta de concreto de adecuado espesor, va a penetrar el salitre, se va a oxidar y va a dar este resultado. Aquí estamos en una plataforma costa afuera, donde podemos apreciar la corrosión severa de los soportes, de los pilotes. Y este es un muelle en la isla de Bonaire, donde hay un gran patio de tanques de almacenamiento del área petrolera en un extremo de la isla que pocos turistas conocen. Y por supuesto los buques también lo sufren, como vemos en este ejemplo. Y aquí tenemos otro caso, que es un buque petrolero, donde la zona normalmente sumergida, pintada de rojo, ahora está por encima del agua porque está vacío el buque, y podemos apreciar los daños por corrosión debido a las fallas en la pintura. Vamos a conocer otras estructuras también. Vamos al caso de estaciones de servicio, donde los tanques sacados después de cierta cantidad de tiempo bajo tierra a la superficie para mantenimiento muestran el avanzado estado de corrosión en que se encuentran, llegando incluso a perforaciones que han permitido la pérdida del líquido
y afortunadamente no han provocado incendios o explosiones. Un sector muy afectado es el sector eléctrico y de comunicaciones. Aquí tenemos subestaciones eléctricas ubicadas en medio de la montaña y de la selva, en donde hay mucha humedad, mucha lluvia, y a pesar de que son estructuras galvanizadas en caliente, al cabo de ciertos años en servicio, en un ambiente tan severamente corrosivo, ya se ven los resultados del ataque por corrosión. También los transformadores expuestos a la lluvia y al viento con el tiempo van a sufrir corrosión. Y aquí tenemos un caso, y aquí tenemos otro caso en una pequeña población pesquera junto al mar. También dentro del sector eléctrico hay pequeñas estructuras que sufren corrosión, sobre todo ubicándose cerca del mar, como es el caso de este motor. Y vamos a ver algunos accesorios de tuberías. Aquí tenemos un ejemplo. Y aquí tenemos un detalle de uno de esos cajetines eléctricos fuertemente corroído. Los cables telefónicos y los cables de energía eléctrica que tienen cubierta de plomo se conocen como cables tipo tubería porque son de pequeño diámetro, pero sufren corrosión metálica también. Y para terminar la parte esta básica de corrosión, vamos a un icono turístico a nivel mundial. En la ciudad de Londres, esta es la Torre de Londres. Muy bonita, muy elegante, pero vamos a acercarnos. Y tiene zonas donde ya las pinturas han fallado y se observa puntos de corrosión. Para poder combatir este fenómeno con diferentes técnicas, es importante conocer el origen de este fenómeno de la corrosión. Y la historia comienza aquí. Este es el mineral de hierro que se encuentra en la naturaleza desde hace millones de años, muy poco reactivo, con muy bajo nivel de energía. Este es su estado natural. ¿Qué hacemos? Llevamos este material a una siderúrgica como esta que vemos aquí, de la siderúrgica del Orinoco en Venezuela, donde hay que purificar el hierro, el elemento hierro que viene en ese mineral, y eso se hace en grandes hornos que consumen muchísima energía. Una vez purificado hay que agregarle ciertos otros elementos que le dan propiedades especiales, hay que darles una forma determinada para llegar finalmente a un objeto industrial, a una planta de uso industrial como esta que vemos aquí, una planta criogénica ubicada en el oriente de Venezuela. Analicemos un poco los pasos que se han dado. Del mineral de hierro lo extraemos, lo purificamos, lo aleamos con carbono, a veces con manganeso, a veces con cromo, etcétera, depende de las propiedades que se requieran. Se le da la forma correspondiente y finalmente a veces se le da algún tratamiento térmico para mejorar alguna propiedad. Todo esto lo hemos hecho con un enorme consumo de energía. Quiere decir que ese equipo industrial que tiene la forma y las propiedades requeridas para su uso está cargado de energía y va a tender a regresar a su estado natural de mineral de hierro, y por supuesto eso lo va a hacer a través de un fenómeno llamado corrosión. Quiere decir, estamos luchando contra la naturaleza. Por eso podemos encontrar en la literatura como definición de corrosión esta que vemos aquí. Corrosión es la siderurgia al revés. La siderurgia crea el objeto industrial y la corrosión lo devuelve a su estado natural. Pero vamos a dar una definición más precisa.
Corrosión es la pérdida de propiedades de un material por acción del medio. Obviamente no siempre se presenta una mancha de óxido. A veces el material ha sufrido algún daño dentro, en su composición o en alguno de sus elementos aleantes, y de pronto se ve igual, pero perdió resistencia mecánica, por ejemplo. Por eso se habla de pérdida de propiedades de un material. Y el medio juega un papel fundamental. No es lo mismo un ambiente seco que un ambiente húmedo o cercano al mar. Para resumir, queremos que recuerden esta imagen y esta definición. La corrosión es el proceso mediante el cual la naturaleza recupera lo que hemos extraído de ella. Puede tardar más o menos tiempo, pero el proceso, si no hay una buena inspección y mantenimiento, es inexorable. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es: si el hierro sufre corrosión, ¿por qué lo utilizamos? ¿Por qué lo usamos tanto a nivel mundial? Y aquí está la respuesta. El 98% de los minerales que componen el planeta Tierra está formado por 8 elementos. Y entre ellos, por supuesto, se destaca el hierro. Quiere decir, lo usamos por la abundancia, y por ser abundante es económico. Y curiosamente, entre estos 8 materiales también están el aluminio, usado para protección catódica en ambiente marino, y el magnesio, utilizado en protección catódica en suelos.